Su forma evoca las arenas romanas de la antigüedad, a las cuales también debe su nombre. A sus 101 años, el Memorial Coliseum ya ha sido escenario de 2 Juegos Olímpicos. En 1984, este estadio con capacidad para 80,000 espectadores acogió la ceremonia de apertura. La mañana de la ceremonia me invitaron a llevar la llama olímpica a lo largo de 1 kilómetro y después, ese mismo día, asistí a la ceremonia inaugural aquí en el Memorial Coliseum. Esta parte se llama peristilo. Aquí es donde se encendió la llama en 1932 durante los primeros Juegos Olímpicos. En 1984, John Neighbor era miembro del comité organizador de los Juegos Olímpicos. El exnadador y 4 veces campeón olímpico recuerda un ambiente pesimista. Teherán fue la única ciudad, además de Los Ángeles, que presentó su candidatura. Los Juegos Olímpicos en los que participé en 1976 fueron un desastre financiero. La ciudad de Montreal estuvo pagando su deuda durante 30 años y después, en 1980, la Unión Soviética invadió Afganistán, por lo que los políticos estadounidenses decidieron no participar en sus Juegos Olímpicos. En respuesta, en febrero de 1984, los rusos decidieron no participar en los nuestros. Los Juegos Olímpicos corrían el riesgo de perder su relevancia mundial. La prensa estaba escéptica, pero Los Ángeles trajo los Juegos Olímpicos a la modernidad. Pour la première fois dans l'histoire des Jeux, le comité est une association privée. Il a passé avec ABC, un des géants de la télévision, le plus gros contrat encore de l'histoire du sport. Había patrocinadores, asociaciones, merchandising. El comité decidió utilizar la infraestructura existente para limitar los costos. No hubo estadio nuevo ni Villa Olímpica. Los atletas se alojaron en residencias universitarias. Au royaume du capitalisme, on allait enfin voir ce que l'on n'avait jamais vu, des jeux qui ne coûteraient pas un sou aux contribuables et qui en plus en rapporteraient aux organisateurs. ¿Y el día de la ceremonia inaugural? Buenos recuerdos. Pienso en el ruido cuando voy atravesando el túnel. John entró al estadio llevando la bandera olímpica. Detrás de él, atletas de 140 naciones, incluida China, que a diferencia de la Unión Soviética, se negó a boicotear el evento deportivo. Eran comunistas en Estados Unidos y cuando salieron del túnel les dieron una gran ovación. Para mí eso fue un gesto de buena voluntad internacional. Los Juegos Olímpicos de 1984 no solo fueron un éxito financiero, sino que también fueron una declaración de que el mundo puede llevarse bien. Los Juegos se desarrollaron sin contratiempos y las ganancias fueron enormes, más de $230 millones. El impacto de ese dinero aún puede verse en algunos de los barrios más pobres de Los Ángeles. La fundación L884 financia instalaciones donde los niños practican deporte por solo $40 al año. Antes de convertirse en entrenadora, la misma Dalila también se benefició de estas instalaciones cuando era niña. Todos los jueves venía acá, venía caminando. Para mí era un escape de estar en ese ambiente feo en mi casa. Así que vine a clase de gimnasia y nunca me fui. La fundación recibe alrededor de $27,000 cada año. El objetivo es poner el deporte al alcance de todos, además de sus efectos positivos como la concentración y la confianza en uno mismo. Gymnastics is my favorite thing because it helps me learn better. No podríamos tal vez pagarlo porque sabemos que en otras partes cobran muy caro, muy caro. La comunidad esta que tenemos hoy en día, eso es lo que nos ha ayudado a que la juventud como ellos, ¿verdad?, que se integren y que no se nos pierdan. El programa ha permitido que algunos jóvenes obtengan becas o se conviertan en deportistas profesionales. Sin embargo, la directora reconoce que aún quedan desigualdades por combatir. Al final sigue habiendo una gran diferencia salarial. Los hombres ganan mucho más que las mujeres. Las mujeres siguen estando restringidas a determinados deportes. Sin embargo, la directora reconoce que aún quedan desigualdades por combatir. 40 años después, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles y su legado se sigue celebrando. En total, la fundación afirma haber ayudado a 4 millones de niños y capacitado a casi 200,000 entrenadores. Los Ángeles tendrá que estar a la altura de su reputación. Dentro de 4 años, la ciudad acogerá sus terceros Juegos Olímpicos. Primero, espero estar a la altura de este legado, pero también espero que Los Ángeles 2028 actúe como catalizador para permitirnos resolver ciertos problemas. Tenemos un problema de falta de viviendas. Queremos asegurarnos de que la gente que lo necesita tenga un techo.
antes de que el resto del mundo venga. A pesar de contar con un presupuesto de casi $7.000 millones, el Comité Olímpico de 2028 sabe que está lejos de hacer realidad esos objetivos. El presidente Emmanuel Macron aceptó este martes la dimisión de su primer ministro Gabriel Attal y de su gabinete tras el último Consejo de Ministros presidido por Attal. Sin embargo, el gobierno se mantendrá de manera interina, al menos hasta el fin de los Juegos Olímpicos de París. Al menos 57 personas murieron este martes en Gaza en un nuevo bombardeo del ejército de Israel en el sur y centro del enclave. Solo en Han Yunis, un ataque aéreo mató al menos a 17 palestinos e hirió a otros 26. En tanto, Hamas acusa a Israel de intensificar los ataques en las últimas horas. Y el expresidente de Perú, Pedro Castillo, quien permanece en prisión desde 2022, presentó su candidatura a las presidenciales del país de 2026. A través de su abogado, Castillo inscribió su partido Todo con el Pueblo, por el cual aspirará a la presidencia de Perú. Tenemos reporte. Iniciamos un nuevo bloque informativo y actualizamos las noticias a esta hora en France 24. Empezamos desde Francia, donde el presidente Emmanuel Macron aceptó la renuncia de su primer ministro Gabriel Attal y de todo su gabinete. No obstante, los ministros permanecerán en el cargo de manera interina, al menos hasta el fin de los Juegos Olímpicos. La decisión se tomó 2 días antes de la reunión inaugural de la nueva Asamblea Nacional. Así lo anunció el Palacio del Elíseo en un comunicado. El señor Gabriel Attal ha presentado la dimisión del gobierno al presidente de la República, quien la ha aceptado hoy. Él y los miembros del gobierno continuarán gestionando los asuntos cotidianos hasta que se nomine un nuevo gobierno. Para que este periodo concluya lo más rápidamente posible, es responsabilidad de las fuerzas republicanas trabajar juntas para construir una unión en torno a proyectos y acciones que beneficien a las francesas y los franceses. El Parlamento Europeo reeligió el martes por abrumadora mayoría a la conservadora maltesa Roberta Metsola como su presidenta. Obtuvo el apoyo de 562 eurodiputados de 623 que emitieron su voto, derrotando así a la contrincante, la candidata española Irene Montero, que apenas tuvo 61 votos. Con promesas de poner fin a la polarización política, Metsola inició el nuevo periodo de legislatura con negociaciones que aumentan las tensiones dentro del organismo por las aspiraciones de la extrema derecha de obtener cargos de poder. Entre aplausos, la conservadora maltesa Roberta Metsola fue reelecta como presidenta del Parlamento Europeo. Metsola pertenece al mayor grupo político, el Partido Popular Europeo, y ha sido presidenta desde 2022. Desde Estrasburgo, en la primera sesión plenaria de la nueva legislatura, ofreció terminar con la polarización política. Necesitamos ir más allá de este pensamiento que ha excluido a las personas, que las aleja, que fomenta la ira y el odio en lugar de generar esperanza y fe. Entendemos que la comodidad de una política tan fácil no ofrece soluciones reales. Esta es la casa que representa lo opuesto y que quiere construir en lugar de destruir. Se comprometió a abordar la crisis de vivienda en Europa y prometió implementar una legislación migratoria adecuada. Metsola también se refirió a la guerra en Ucrania y dijo que sigue siendo una de sus prioridades. Esta casa ayudó a poner en relieve la necesidad de apoyar a Ucrania y la gente confía en que esa luz siga brillando. Ahora, la atención se centra en la elección de las 14 vicepresidencias, sobre todo en la aspiración de la extrema derecha en obtener más representación en la mesa directiva, aunque ya se confirmó que las 2 formaciones más radicales quedarán fuera. Además, el jueves 18 de julio se abrirá un nuevo debate por la presidencia de la Comisión Europea. El apoyo para la reelección de Ursula von der Leyen no es claro, en medio de críticas a su gestión. Nos hemos acostumbrado a que Ursula von der Leyen utilice las instituciones de la Unión Europea, especialmente contra Hungría, para chantajear y presionar políticamente. Esto es inaceptable y va en contra de la esencia misma de la cooperación europea. Las negociaciones se tramitan en medio de tensiones, luego de que el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, quien ostenta la presidencia de turno del bloque, indignara a sus homólogos por su visita a Rusia y China.
Y continuamos con noticias relacionadas con la guerra en Gaza, y es que los más recientes ataques del ejército israelí se han cobrado la vida de al menos 57 personas, entre ellas varias víctimas fatales en una escuela del campo de refugiados en Nuseirat. Sin lugares seguros, cada día los palestinos intentan sobrevivir al asedio israelí, pero la devastación ha traído otros problemas, como el manejo de la basura, lo que se ha convertido en otra amenaza para sus vidas. Patricio Peralta nos informa. Buscar entre los escombros y cubrir a sus muertos con sábanas. La vida en Gaza se ha reducido a esta sombría rutina. Por la noche, los palestinos intentan sobrevivir a los incesantes bombardeos israelíes. Estábamos durmiendo con nuestros hijos pequeños, estábamos a salvo, pero a las 2:30 de la madrugada un cohete caía sobre la casa. Cuando amanece, quienes sobreviven inician la búsqueda de los cuerpos de sus familiares en medio de la devastación. Toman alguna manta para envolverlos e intentar darles un digno adiós. La ofensiva de Israel se ha centrado sobre todo en el centro y sur del enclave. La casa de mi hija en el campamento de Nuseirat fue atacada y murió ella junto a sus hijos y los hijos de su cuñado. Unos 7 niños en total. Solo se ven cuerpos destrozados, quemados. No se sabe quién es el niño y quién es el adulto. A medida que avanza el día, la prioridad son los alimentos y conseguir un nuevo refugio. Pero los pocos campamentos que quedan, como en Han Yunis, al sur del enclave, ahora enfrentan otra crisis, el manejo de los desechos. No podemos dormir ni comer porque el olor nos está matando. Luchamos contra los mosquitos y la gente está contrayendo enfermedades como la sarna. Nadie nos apoya. La autoridad municipal de Han Yunis aclaró que los ataques israelíes dañaron el alcantarillado y los camiones de recolección. La preocupación crece por la contaminación del agua. La acumulación de desechos ha provocado la fuga de líquidos de los desechos al depósito de agua subterránea, que es la principal fuente de agua para los residentes de Han Yunis. Al caer la noche, no llega el descanso. Cansados tras 9 meses desde el estallido de la guerra, suplican por una tregua. Seguimos avanzando y lo hacemos en Estados Unidos. La Convención Nacional Republicana inicia hoy su segundo día tras la oficialización de Donald Trump como candidato presidencial. El foco de la jornada estará puesto en la inmigración, un tema central para la marca política de Trump, que le ayudó a ganarse el apoyo de la base del Partido Republicano cuando comenzó su primera campaña en 2015. El lunes, el nominado vicepresidente de Trump, J.D. Vance, lanzó un mensaje al presidente Joe Biden culpándolo de la escalada de violencia en Gaza. Escuchemos sus palabras. Lo que Biden ha hecho es el peor de todos los mundos posibles. Ha prolongado la guerra de Israel para eliminar a Hamas, pero en el proceso nos ha hecho más difícil avanzar realmente hacia una paz sostenible. Rusia no habría invadido Ucrania si Donald Trump hubiera sido presidente. Todo el mundo está de acuerdo con ello, incluso muchos de mis colegas demócratas están de acuerdo en privado con eso. Continuamos desde Perú. El expresidente Pedro Castillo, detenido por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, acaba de inscribir al movimiento político Todos con el Pueblo ante el Jurado Nacional de Elecciones. Con este aspirará a la presidencia del país en 2026. La presentación de los documentos necesarios para la inscripción la hizo a través de su abogado William Paco Castillo, quien dio a conocer la noticia. Desde Lima, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos entrega más detalles. El expresidente Pedro Castillo, quien se encuentra cumpliendo prisión preventiva, también postulará a las elecciones del 2026. William Paco Castillo, abogado del exmandatario, reveló que por órdenes del exgobernante inscribió la candidatura al Jurado Nacional de Elecciones. Días atrás, Pedro Castillo, mediante una carta, anunció que decidió asumir el liderazgo del partido Todo por el Pueblo. Sin embargo, Castillo tiene 2 impedimentos legales. La Constitución de Perú prohíbe la reelección inmediata de un presidente y además el ex jefe de Estado se encuentra detenido por el fallido intento del cierre del Congreso del año 2022, pero su abogado señala que Castillo sí se encuentra habilitado porque no le permitieron cumplir su mandato de 5 años y fue destituido cuando iba por el primer año de gestión, y esto no constituye una reelección inmediata. El letrado también señaló que la situación legal de Pedro Castillo es de detenido y no de condenado por la justicia, y por lo tanto sí puede postular a la presidencia. Pero algunos juristas advierten que la candidatura será rechazada por las autoridades. Es por eso que sus colaboradores manejan un plan B que contempla postular a Pedro Castillo a la vicepresidencia o al Senado.
Para las elecciones del 2026 ya hay 30 partidos inscritos y otros 20 en proceso. La población todavía no expresa sus preferencias, pero los analistas señalan que la campaña electoral será muy entretenida porque habrá candidatos de todo tipo. Pasamos ahora a Kenia. Allí se ha desatado una nueva jornada de protestas contra el gobierno de William Ruto. Imágenes dan cuenta de manifestaciones y enfrentamientos con la policía en Nairobi y Kitengela, según testigos. Hasta el momento, al menos una persona ha perdido la vida en medio de los choques con las autoridades. Desde hace más de 3 semanas, cientos de manifestantes han salido a la calle a protestar en contra del Ejecutivo, en un principio por la ley de finanzas que pretendía subir los impuestos. Sin embargo, tras el retiro del controversial proyecto, en las calles continúan exigiendo la renuncia del jefe de Estado. Y el futbolista francés Kylian Mbappé fue presentado oficialmente este martes como jugador del Real Madrid, con un mensaje para los miles de aficionados donde dijo: "Mi sueño se ha hecho realidad", y sorprendiendo con un español casi perfecto, el delantero firmó un contrato de 5 años con el club. Así fue recibido por la fanaticada. Bienvenido en el emblemático Estadio Santiago Bernabéu con la ovación de 85.000 espectadores. Tras firmar un contrato de 5 años, la estrella del fútbol francés Kylian Mbappé fue presentado en el prestigioso estadio madrileño, ante la mirada orgullosa de su nueva familia y con su nuevo dorsal 9 del Real Madrid. El delantero del equipo fue recibido por el presidente del club, Florentino Pérez, antes de dirigirse al estadio en español. Wow, es increíble estar aquí. Increíble. Ha dormido durante muchos años con el sueño de jugar con el Real Madrid y hoy se realiza mi sueño. Soy un chico feliz hoy, muy feliz. Puedo decir una cosa, es que me voy a dar la vida para este club y para este escudo. Es un empujón emocional para el jugador después de un desempeño decepcionante en la Eurocopa y una temporada difícil con el Paris Saint-Germain, marcada por las tensiones en torno a la renovación de su contrato. Tras la victoria de España en la Eurocopa, el Real Madrid iniciará la Liga en Mallorca el 17 de agosto. Ahora Mbappé intentará hacer realidad otro sueño: ganar una Liga de Campeones con el equipo campeón. Y vamos ahora nuevamente a París, porque a poco de dar comienzo los Juegos Olímpicos, la ciudad quiere vestirse de gala ante tal certamen. Millones de personas de todo el mundo tendrán la mirada puesta en el deporte, pero también en la ciudad. Es por ello que uno de sus íconos, el río Sena, quiere lucir limpio y agradable, pero la contaminación no parece ponerlo fácil. Este miércoles, la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, se dispone a nadar en el Sena. En el siguiente informe les contamos cómo nadar en el río era un pasatiempo común en la capital francesa. Antaño era una vía para refrescarse en días de calor. Desde el siglo XVII, nadar en el Sena era un pasatiempo muy apreciado por los parisinos. En 1808 ya existían zonas acordonadas para aprender a navegar por sus corrientes, pero varias cuestiones y los peligros que supone el tráfico de embarcaciones hicieron que dicha actividad fuera de a poco una rareza en París. Sin embargo, las competiciones, como en los Olímpicos de 1900, siguieron celebrándose, y las barcazas de natación a lo largo del río eran populares. Y el Sena se ha convertido en el mar. Las orillas del río Auteuil se han convertido en la playa de Auteuil, aunque las guías turísticas aún no mencionan este lugar de vacaciones familiar. En 1923 se prohibió nadar en el tramo parisino debido a los peligros del tráfico de mercancías. Sin embargo, en las afueras de la ciudad era posible darse un chapuzón. Sobre todo la gente rica nadaba, pero al mismo tiempo, por ejemplo, el alcalde de Ivry en los años 30 abría las zonas a la gente de clase trabajadora. Hasta los años 60 de vez en cuando se zambullían los nadadores más intrépidos, pero el Sena se estaba contaminando peligrosamente. En mayo de 1990, el alcalde de París, Jacques Chirac, se comprometió a limpiar el cauce. Puedo confirmar que podemos limpiar un río y he dicho dentro de 3 años me bañaré en el Sena delante de testigos para demostrar que el Sena se ha convertido en un río limpio. Esa promesa fracasó y Chirac nunca se atrevió a dar el paso. Pero en 2000 la directiva de la Unión Europea para limpiar los cursos fluviales europeos empujaría a las autoridades a anclar esos sueños de un Sena más limpio. Los Juegos Olímpicos permitirían mantener a flote tales esperanzas y acelerarlas. De ahí los 1.400 millones de euros en inversiones en infraestructuras, con la esperanza de que las aguas sucias se reduzcan con el tiempo
y permitan que el río de París vuelva a ser lo que era.